Amigos hispanoamericanos, mis hermanos mexicanos, afición a México demostrada por este canal en varios videos, entre ellos el de primero hay que ir a México. Me tomo un café de Chiapas, Tapachula, arábica, y me dirijo también a mis connacionales venezolanos por tener tantos vínculos de hermandad y fraternidad demostrados por Rómulo Gallegos, por Andrés Eloy Blanco, y la realización de la película Doña Bárbara en los estudios Churubusco de Ciudad de México. La nueva presidente de México, Claudia Sheinbaum, constituye un alivio en sus exposiciones con respecto a las de López Obrador, su antecesor, y aunque sea la tapada de López Obrador, estoy seguro de que no va a producir el sueño físico que producía López Obrador. López Obrador ha podido escoger también a Marcelo Ebrard, y se habló mucho tiempo de que el tapado iba a ser Marcelo Ebrard, gobernador de la Ciudad de México, alcalde de México, pero quizás los problemas derivados del Metro de México y la influencia que tuvo sobre esto el alcalde Ebrard influyeron sobre López Obrador para tener, en vez de un tapado, una tapada. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum no viene con la política de López Obrador de abrazos y no balazos. Por lo menos no proclama una cercanía tan grande a los carteles mexicanos como la que proclamó López Obrador con esa política de abrazos y no balazos, y las manifestaciones que tuvo López Obrador para con la madre del Chapo Guzmán en su visita a Sinaloa. Pero ese panorama no creo que pueda tranquilizar a Hispanoamérica. Comienza tratando de reivindicar la figura de los aztecas y la censura a Hernán Cortés, un extremeño de Medellín que poco tiene que ver ocurridos más de 400 años de la conquista de México con Hernán Cortés. El pato lo paga don Felipe de Borbón, actual rey de España, que tras calarse siempre las primeras tomas en Guatemala cuando Arévalo, en Colombia cuando Petro, etcétera, esta vez ha sido excluido y se ha apartado a España en nombre de las maldades de Hernán Cortés. ¿Y cuál es la culpa de Hernán Cortés? Los aztecas eran unos indígenas crueles que practicaban el sacrificio humano y que tiranizaban
al resto de México. Zapotecas, toltecas, chichimecas sufrían de la esclavitud de los aztecas. Llegó Cortés y se aprovechó de la enemistad que sentían los otros pueblos indígenas hacia los aztecas, y con la ayuda extraordinaria de aquella indígena llamada la Malinche, logra la conquista de Tenochtitlán, de México, y la caída de Moctezuma. De modo que no se trata de una noche triste, sino de que triste es excluir o escoger al enemigo que no tiene ninguna culpa en esta relación y en esta situación de los aztecas. Por ejemplo, el padre de la patria de México, don Benito Juárez, era un indio de Oaxaca, guerrero negro del hoy estado de Guerrero. De modo que tomar y escoger un enemigo y alguien que debe ser excluido de su toma de posesión, dadas las múltiples invitaciones que hizo al resto de Hispanoamérica, resulta sorpresivo. Se invitó a Petro de Colombia, y Petro se sintió muy satisfecho por la invitación, porque su antigua compañera guerrillera del movimiento M-19 en que militó Petro era ahora la presidenta de México, que lo invitaba a él a su toma de posesión. Se abstuvo de estar Maduro en la reciente toma de posesión de López Obrador. Maduro estuvo presente, y como solo se ofrecían en ese momento $40,000 por la DEA por su condición de narcotraficante, no apareció el oficio de la DEA dirigido al gobierno de México que requería la captura de Maduro en aquella oportunidad. En esta oportunidad no se puede pensar en la presencia de Maduro, entre otras cosas porque ya el Congreso de Estados Unidos está tratando de aumentar la recompensa por la captura de Maduro a $300,000, y ya empieza a ser más interesante su captura. El estilo soporífero de López Obrador, muy distinto al de Cantinflas en si yo fuera diputado, pero en todo caso siempre cantinflérico, constituye ahora, con la presencia de una dama como la actual Claudia, una mejoría. No resultó pues la tapada otra que Claudia, personaje muy extraño. Es una judía que sin embargo simpatiza con Hamás y con Hezbollah, capacitada indudablemente técnicamente hasta el extremo de participar en un equipo
que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, pero como tal capaz de cualquier cosa. De casta le viene al galgo, padre y madre eskenazis, lituanos, llegados en los años 20 a Ciudad de México, en algunos casos, como en el caso del padre, con mérito científico, como los tiene indudablemente la nueva presidenta. Este canal apoyó a una perdidosa de origen aborigen, Xochitl Gálvez, apoyada por el Partido Revolucionario Institucionalista y por el Partido Acción Nacional, pero no fue del gusto de las masas mexicanas. Va a disponer como presidenta de un poder superior al que tuvo Benito Juárez, el prócer de México, y a los otros próceres, Hidalgo, Morelos, tal vez una emperatriz, como quiso ser Iturbide, imperio que le duró poco. Debe tomar en cuenta el ejemplo de Maximiliano, porque las teorías extranjerizantes no son del agrado del pueblo mexicano. El fundador del Partido Comunista Mexicano, Lombardo Toledano, nunca llegó a nada. Y los comunistas saben cómo esconderse, saben cómo presentar sus movimientos como otros partidos, pero en el fondo lo que son marxistas comunistas. En el caso de esta dama, con méritos en la gobernación de la Ciudad de México, gracias al descrédito de Ebrard, y además logra la derogación del machismo mexicano. Va con un poder por el partido Morena de orden constitucional, porque va a controlar, lo único que le falta es el control de los organismos electorales totales y el control de la justicia con la reforma que previamente le ha instruido su hasta ahora jefe López Obrador, verdadero ejemplo del lenguaje cantinflérico y quizás con palabreo más lento que el de Cantinflas, porque para articular una palabra más otra tardaba a veces 30 segundos o un minuto, cosa que desesperaba a quien lo oyera en las mañaneras. No sabemos si esas mañaneras, que no son precisamente unas mañanitas, continuarán y continuarán diariamente como las de López Obrador. Lo que sí es cierto es una cosa: la política de abrazos y no balazos establecida por López Obrador continuará en los Estados Unidos mexicanos. El cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, etcétera, serán los reyes de la importación de fentanilo
y otras drogas espirituosas de los Estados Unidos hacia México. Se culpará a la vez a Estados Unidos de las armas que hay en México, pero armas las hay en México desde la época de Pancho Villa, que por cierto, Pancho Villa, después que lo atacaron en Torreón y destruyeron su pueblo, resolvió el ojo por ojo, diente por diente, y ha sido el único que ha invadido los Estados Unidos al acabar con Columbus, Ohio. La política de Claudia Sheinbaum no va a destruir los Estados Unidos cual Pancho Villa, ni pueblo alguno de Estados Unidos. La política de la nueva presidenta de México será como la política de López Obrador. Abrazos y no balazos para Jalisco Nueva Generación, para el cartel de Sinaloa, etcétera, y apariencia de abrazos para los Estados Unidos por ser México, como dijo don Porfirio Díaz, el dictador mexicano, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Seguirán cerca de Estados Unidos a pesar de ser una comunista, hija de padres comunistas y miembro del M-19. Pero todo esto será de la boca para afuera, porque el tratado de México con Estados Unidos y Canadá, un tratado que afecta a Norteamérica, seguirá vigente y no puede Estados Unidos vivir sin México y México sin Estados Unidos, porque es una relación de amor-odio que felizmente sostiene la balanza de Norteamérica. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.